sí. Y lo que se me hace muy interesante de este proyecto es que creo que 2/5 partes del equipo que desarrollan esta plataforma de NFTs es mexicano, ¿sí? El equipo en su mayoría son mexicanos, con sede o sede de la empresa en Ensenada, Baja California, lo cual es bien interesante porque se están también queriendo enfocar ahorita más justo en artistas latinoamericanos, ¿no? Empezaron con, bueno, no sé el primero, pero Santiago, pues, es parte de estos artistas invitados, decidieron invitarme a mí a hacer este texto, de alguna forma como para ir dando pues voz a esta comunidad como latinoamericana o del sur global, lo cual me parece como bien interesante. A la par hay otro proyecto de otra galería que se llama Bling Gallery, que curiosamente también desarrolla no mexicanos, pero sí es un latino, que desarrolla un proyecto similar. La diferencia con ese Bling Gallery o Galería Ciega es de que tú coleccionas una pieza que no conoces, o que no sabes ni el artista ni qué pieza te va a tocar, ¿sí? Conoces un preview de esa imagen o de esas piezas, que es diferente a lo que el artista venía produciendo, y hasta una vez que se coleccionan todas las piezas o que se deciden unos ciertos días, se revela el artista y la colección. Es decir, yo compro de manera ciega la pieza y del artista que voy a coleccionar. Lo cual es también un proyecto muy interesante, también desarrollado por el director es latino y también su equipo es mexicano, lo cual creo que es algo muy importante. Y bueno, este proyecto de Emergent Properties, pues cada cierto periodo de tiempo va sacando estos proyectos de inteligencia artificial. Voy a irme a la presentación. Bueno, no, se los hablo aquí. Entonces, un poco mi texto o mi ensayo que desarrollé, o lo que quería como que se llegara a la reflexión, platicando con Santiago y con el equipo, era... Lo voy a cambiar de español. De cómo le podremos explicar nosotros a una máquina cómo sentirá tener este cuerpo, ¿no? Cómo en el prompt o en ese texto o esas instrucciones, o cómo podríamos entrenar a una inteligencia artificial que pudiera entendernos cómo era sentir el cuerpo. Y lo que decíamos era, pues a veces ni nosotros mismos o nosotras mismas no sabemos cómo es sentir un cuerpo, ¿no? ¿Ustedes cómo podrían explicar qué se siente tener una corporeidad, ¿no? ¿Cómo podemos textualizar o verbalizar esa parte de sentir nuestro cuerpo? Y era un poco lo que Santiago quería hacer, ¿no? Cómo en estos textos que le voy a brindar a esa inteligencia artificial puedo dar a entender esta idea de cómo en un futuro dominado por las máquinas, pensando en un futuro distópico, donde ya no existe la raza humana, cómo van a saber cómo era sentir nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, un poco mi reflexión puede recurrir como a todos unos momentos en la historia del arte en que el cuerpo ha estado presente, y pues es desde siempre, ¿no? Siempre el cuerpo ha estado presente en forma de representación, en forma de presentación o de exploración del cuerpo o como medio, ¿no? Por ejemplo, el body art, ¿no? Que es un movimiento basado justo en el cuerpo. O me gustó mucho poner esta imagen de referencia, que es la lección de anatomía del Dr. Tull, ¿no? De Rembrandt, donde justo pues es como se da esta lección de anatomía y la cara que tienen las personas, los cirujanos que están viendo, ¿no? Y por aquí voy a leer este párrafo que dice: en este proyecto, el artista, o sea, Santiago, disecciona, abre y muestra estructuras anatómicas que trascienden lo físico y plantea preguntas acerca del mundo actual y nuestra relación con las inteligencias artificiales, manteniéndonos con la mirada de asombro, tal como la pintura de Rembrandt, Lección de Anatomía del Dr. Nicholas Tull, del 1632, donde los cirujanos observan con atención lo que se desvela ante ellos. Bien podríamos situarnos en el lugar de los cirujanos, ¿no? O sea, nosotros como espectadores podríamos estar en ese papel de los cirujanos, pero también podrían ser las máquinas, ¿no? En este proyecto de Santiago es como si las máquinas estuvieran viendo cómo el artista disecciona el cuerpo y trata de explicar lo que es tener esa corporeidad, cómo se siente tener ese cuerpo. Porque bien podríamos situarnos en el lugar de los cirujanos o ser las máquinas quienes están aprendiendo de la experiencia humana. Pero ahora tratándose de un cuerpo digital, telepresente, situado en la metarealidad. Por otro lado, estas imágenes que componen la colección inmediatamente nos transportan hacia aquellos dibujos anatómicos del siglo XVI,
donde se intentaba entender qué había dentro de nuestros cuerpos y resultan inquietantemente bellos. No sé si se ubican estas ilustraciones anatómicas del siglo XVI, ¿no? Sí. Que a veces pues no son anatómicamente perfectas, sino que era más como una intención de describir cómo eran los componentes del cuerpo, y algunas son como muy inquietantes porque son pues medio deformes, pero están tratando de explicar visualmente, por ejemplo, el sistema óseo, ¿no? O tal sistema, o tal órgano, y un poco me remite a eso porque si vemos las imágenes de la colección, justo no son anatómicamente coherentes a nuestro cuerpo, pero sí tratan de explicar esos componentes, ¿no? Esas partes, o los tejidos, o las ramificaciones de las venas o de las arterias, ¿no? Entonces, ¿cómo la máquina está entendiendo a partir de toda la información? Si recuerdan, una inteligencia artificial se entrena pues a partir de información que la misma humanidad ha construido, ¿no? Es decir, voy a entrenar una inteligencia con todo lo que sabemos sobre el cuerpo humano. Y eso pueden ser imágenes, pueden ser textos, puede ser información. Dependiendo de cada modelo de inteligencia, pues es cómo se van entrenando. Esto, como les decía, está basado en la inteligencia de Forum Stable Diffusion, y es como se comunica esta plataforma, transfiere el prompt en tiempo real y genera esta imagen, ¿no? Voy a regresar al texto. Uy, perdón. Voy a regresar a mi texto. El título de mi texto un poco me basé en la pieza esta de Joseph Beuys, que dice cómo explicarle las imágenes a una liebre muerta. Quise jugar con ese título y ponerle así al título de mi ensayo, How to Explain the Body to a Machine, de cómo le explicaríamos, o cómo le podría decir a la máquina que es un cuerpo humano y cómo se siente tenerlo, ¿no? Y cómo está constituido. Esto también me llevó mucho a pensar en las piezas, por ejemplo, de Sterla, ¿no? Que ya hace varios años él traía este discurso justo entre los 80s, 90s, 2000s. Pues él traía este discurso, ese artista, sobre cómo el cuerpo humano está obsoleto, o llegó a una obsolescencia, ¿no? Ya hace unas décadas, a tal punto de que necesitamos prótesis o necesitamos dispositivos para ser completamente funcionales en nuestra realidad actual. Y más ahora, ¿no? Con esto de la blockchain, o esas tecnologías telepresenciales y de nuevas comunidades digitales, es como pues, nuestro cuerpo físico no es suficiente, ¿no? Si estas tecnologías no existieran, tampoco existirían esos proyectos. Algo muy curioso es que, por ejemplo, Santiago, que es este artista uruguayo, Santiago Márquez, yo lo conocí justo por Twitter y por los NFTs. Y tuve la oportunidad de hacer una colaboración con él el año pasado. Hicimos una pieza en común, cosa que no hubiera sido capaz si no hubiera sido por esas tecnologías, ¿no? Que es un poco también lo que decía Santiago Squat en la mañana, de cómo esas tecnologías permiten enfrentarte como artista a un nivel global. Y algo que a mí me gusta mucho del criptoarte, de los NFTs, la blockchain, es de que no importa quién eres ni de dónde vienes. O toda esta cuestión del currículum y de lo que has hecho y la meritocracia sale sobrando. O sea, a nadie le va a importar que expusiste en tal lado o no. A lo mejor sí tienes cierto peso en algún momento, pero entras como un perfecto desconocido, ¿no? Lo importante es cómo te manejes en comunidad, que es lo que a mí me ha interesado a partir de que empecé a tener ventas en los NFTs y empecé a conocer gentes. Era como crear esta red de apoyo mutuo, donde creo que está como el valor de esas tecnologías, ¿no? El poder apoyar a otras comunidades y a otros artistas y darles visibilidad. Y pues Sterla genera esos performance, acciones en vivo, instalaciones, donde siempre su cuerpo está siendo manipulado, expandido por dispositivos tecnológicos digitales, ¿no? Por ejemplo, se hizo este tercer brazo, que es justo esta pieza, si no me equivoco, sí, la tercer mano. Y tiene otras piezas donde, por ejemplo, lo que escucha y lo que ve suceden en localidades o en geografías distintas, ¿no? Por ejemplo, escucho lo que pasa en Nueva York y veo lo que pasa en Londres, y mi cuerpo está en Colima, y además es controlado los movimientos de este cuerpo en Internet por las personas. Genera una interfaz para Internet, una página, donde la gente puede mover sus partes del cuerpo por medio de esos dispositivos. Entonces su cuerpo está como desmembrado o localizado en otras geografías, y pone un poco como esta crítica, ¿no? De cómo es el cuerpo humano en verdad. O sea, mi cuerpo es la carne, el músculo, la piel,
o también los dispositivos electrónicos forman parte de este cuerpo, ¿no? La vista, pues ya, ya está condicionada por la pantalla, o cuántas horas pasamos frente a la pantalla, y para nada me parece que sea algo malo, sino que es como parte de la evolución, esa evolución natural del humano, ¿no? Es como hacia esas cuestiones tecnológicas, ¿no? O no podríamos estar teniendo este congreso si no fuera por la tecnología, con sus pros y sus contras en todos los sentidos. Pues un poco el proyecto de Santiago Márquez me llevó a pensar en esas piezas de Sterlac, ¿no? ¿Cómo le podría decir Sterlac a una inteligencia que se siente tener un cuerpo, o cómo sería tener un cuerpo para Santiago? No sé cuánto llevo de tiempo, perdón. Bueno, si me dejan me voy, pero bueno. Me acuerdo en español. Es un texto, bueno, son 3 cuartillas. Y luego me fui a esta pieza que me gusta muchísimo. También es una pieza como clásica de la historia del arte, de los medios digitales y electrónicos interactivos. Es de un artista catalán, Marcel Antúnez, que hace esta pieza, creo que es de sus primeras piezas, se llama Medicina, es del 2004, donde, bueno, les voy a leer la descripción de Antúnez. Esta instalación está compuesta inicialmente por 2 sistemas, uno biológico y otro tecnológico. El sistema biológico revela el proceso de descomposición de una escultura hecha con carne de res y cerdo que representa un cuerpo humano. El proceso de descomposición que involucra a los microbios habituales es acelerado por una tropa de insectos, de las larvas de Zocoba, que son esos gusanos grandes. La figura está sellada dentro de un armario hermético de metacrilato o de acrílico para evitar malos olores en la habitación. La vitrina también está ventilada mediante un sistema de ventiladores que aspiran y extraen el aire de la zona de exposición. El marco que sostiene la carne es un esqueleto de metal sobre el que se ha soldado las palabras de un poema, el poema de Guy Fawkes, que dice Esquadorno, que hay veis clar, Col de una dolza medicina. Entonces la idea es que cuando se descomponga este cuerpo de carne o este cuerpo orgánico, quede al descubierto el esqueleto que lo sostiene, que es artificial, ¿no? Que es una máquina, que es metálico. Pero dentro de esta cuestión metálica, aparte tiene escrito algo que es súper orgánico o súper humano, que es como el poema. Y pues me lleva a pensar en esto, como a veces pensamos en lo artificial o decimos inteligencia artificial o imágenes sintéticas y lo pensamos como algo ajeno, hasta con una connotación peyorativa, ¿no? De local. Es artificial, es malo porque es falso, porque fue creado por el humano, y no. Pero también el arte es artificial, ¿no? El arte es una creación humana y en un origen buscaba la belleza. Entonces también como las cuestiones esas artificiales, ¿no? O las mismas cosas que estamos desarrollando para el cuerpo, como las prótesis, pues también se convierten tienen como esta dualidad, ¿no? Entre lo orgánico, lo humano y lo artificial, lo sintético. Por ejemplo, como lo que generan ciertos insectos como un panal, para ellos podría ser como algo artificial, ¿no? Aunque nosotros lo vemos como algo natural, pues a lo mejor un panal al nivel de la abeja es artificial, ¿no? Completamente, porque lo hicieron ellas. Entonces, un poco como esa reflexión. Y hay otra referencia que tengo aquí, pero que no, pues no es en imagen, sino es en audio. Es justo una experiencia donde el compositor y artista John Cage, no sé si lo ubican, que compuso la pieza 433, que explora mucho la cuestión del silencio y de alguna forma lo niega también, ¿no? Como la negación del silencio, pero es toda una investigación en torno a eso, o ese concepto. Donde en 1951 pues visita esta cámara anecoica, que es una cámara aislada que no permite que entre ningún sonido, es una cámara donde se usa para experimentos científicos, donde pues, hay un silencio casi absoluto, pero la anécdota cuenta que sí escuchaba unos sonidos adentro de esta cámara, y lo que escuchaba era su propio cuerpo, ¿no? El flujo sanguíneo y el pulso. Entonces, como ni siquiera podemos estar en un espacio de un silencio absoluto, porque aún así nuestro cuerpo va a estar presente y nos vamos a dar cuenta por el sonido. ¿Cuántas formas podemos tener de darnos cuenta de nuestro cuerpo y cómo le puedo explicar a una máquina justo que pues ese cuerpo también lo puedo escuchar, ¿no? No sé si ustedes han escuchado tu cuerpo también, o a qué sonaría, o sea, me llevó a preguntarme como a qué suena mi cuerpo, a qué se siente,
o a qué huele, ¿no? A qué sabe. Entonces, de alguna forma es como en lo que giran esos proyectos de Santiago, que me parece súper interesante porque Santiago, no tengo el Twitter, pero si ustedes conocen las obras de Santiago Márquez, su obra, él viene de la pintura tradicional, viene de la pintura y del dibujo, siempre está produciendo, es como un dibujo, es abstracto completamente. Para mí fue una sorpresa encontrarme haciendo cosas de inteligencia artificial, porque justo esos artistas que no niegan las herramientas, ni toman una postura hasta no conocerlas y tener como razón de causa, ¿no? Conocimiento de causa, perdón. Entonces, él viene como esa escuela súper tradicional, pero sí es como un personaje súper, con una genialidad muy grande, ¿no? Y que pues se mete a explorar la inteligencia artificial y desarrolla este proyecto, ¿no? Lo cual pues los invito a que lo vean y que también pues puedan conocer la plataforma, lo que se ha hecho. También un proyecto que tuvo mucho éxito fue de Muses de Daniel King. Daniel King es un artista estadounidense, también inició creo que coleccionando arte. Eso es algo bien curioso que pasa dentro de los NFTs, cómo se van cambiando estas lógicas o estas dinámicas donde los coleccionistas se vuelven artistas, los curadores se vuelven artistas, los artistas se hacen coleccionistas, los artistas se vuelven curadores, pasa de todo, ¿no? Y me ha tocado así casos de coleccionistas que sí se dedican ya ahorita a hacer arte con inteligencia artificial, lo cual es increíble que también pasen estas cosas, ¿no? Ella creo que sí viene del arte, no recuerdo muy bien. Y su proyecto, pues, trataba como de crear mujeres, mujeres, un poco basado como en la historia del arte y en referencias visuales de esas mujeres, ¿no? Entonces aquí está su proyecto. Este proyecto se vendió así. Luego no vamos a hablar como de cifras porque no es lo más importante, ¿no? Pero pues es increíble cómo también esto ha ayudado muchísimo a los artistas, ¿no? Se vendió en 2 horas toda la colección o en menos, que fueron 500 piezas, y esas son las ganancias que tuvo en el mercado primero, que son $12,000 más o menos, ¿no? Y ese es el mercado secundario. Fue un proyecto que se agotó hacia la primera. También ella es como pues, una figura muy conocida entre los NFTs, y salían cosas bien interesantes que no hay control, por ejemplo esas dobles cabezas, ¿no? De repente, o una cabeza sobre una cabeza, y alguien lo posteaba en Twitter y decía que le habían salido esta rareza de pieza, y decía, es que por más que intentamos que el prompt no generara estas musas de dobles cabezas, fue imposible. Al final la inteligencia, pues, sueltas el prompt, ¿no? Y sueltas el sistema que genere las cosas y va haciendo esto, ¿no? Todas son piezas bien interesantes, cómo se pueden generar 500 piezas únicas para ser coleccionadas en ese instante y cómo el coleccionista no conoce la pieza. Entonces son como esos como ideas que sí están como bien interesantes para reflexionar y ver todas esas posibilidades que está dando pues estas nuevas tecnologías, nuevas herramientas, ¿no? Pues cada vez que actualizo la página pues me muestra una imagen que ya fue generada de alguien que la generó. Por ejemplo, esa súper abstracta, la número 83, ¿no? Donde pues habrá que ver cuál fue el prompt que se utilizó para generar esta pieza. Y creo que ya estoy excedido de tiempo. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Voy a cerrar la presentación para irme a la pantalla. Espero no haberme excedido. Voy a subirle acá el volumen. Listo. Ya te escucho. Hola. Cuarto semestre, joven, ¿preguntas? Cuarto semestre dicen que está chido. ¿Cómo? Cuarto semestre dicen que está chido, no hay preguntas. ¿Hay preguntas aquí? ¿No hay nada? ¿No? A ver, acá hay una pregunta, ¿eh? En la página se alcanza a ver como publicaciones que ya han salido, ¿no? Que ya salieron antes. Y pues ya les recomiendan bien. ¿Nosotros podemos verlas en la página? Sí, son justo me preguntaban que si las imágenes que ya se generaron se pueden ver. Son todas estas, si haces scroll, ¿no? Son esta es la número 1, o sea, la primera imagen que se generó fue esta, y la coleccionó esta persona, ¿sí?
La segunda la coleccionó Ira Greenberg, y así te dice las piezas que se han generado y quién es el coleccionista y el título de esa imagen. Por aquí debe estar la mía, no recuerdo cuál fui yo. Ah, ese soy yo, no, es que no aparece mi nombre, es mi billetera. Pero no las enseñas, es que como te vemos a ti, no vemos las Claro, perdón. Pequeño, estaba hablando para la que hizo la pregunta solamente, ¿verdad? Aquí está. Se me olvidan que están allá. Pues les decía que estas son las imágenes generadas, ¿no? Van 102 de 500, todavía hay 398 disponibles. La 1, pues aquí te dice el título que diga el nombre del coleccionista, el número de la edición de la pieza y el título. Y esta era yo compré dos, esta es una mía y por ahí debe estar la otra, fue la 90 y algo, me parece. 90. ¿Cuál sería? Estos son un montón. Vamos a buscarla. Me acuerdo. Esa es la mía, la 92 también. Esa es mi billetera en pesos. Bueno, ya es otra plática, luego les enseño mi colección. Entonces, bueno, pues todas estas son las que se han generado. Hay una diversidad enorme, ¿no? de posibilidades. Y pues hay hasta 500 disponibles. Cuando lleguen a 500, pues se cierra el proyecto, ¿no? Acá hay otra pregunta. Habla fuerte, claro. ¿Cómo definen el precio de un NFT? Por ejemplo, ustedes hicieron este proyecto, ¿cómo es que llegaron a la conclusión? Lo vamos a dar en 35 pesos cada uno. Buena pregunta. Yo no tengo nada que ver con Emergent Properties. Yo no fui invitado a hacer el texto. O sea, yo no soy parte del equipo ni nada. Pues eso lo deciden el artista y el equipo, ¿no? Los precios, cada quien pone sus precios. Yo cuando inicié con unos ciertos precios y fui aumentando, ¿no? Pero han pasado muchas cosas, como les decía, las monedas han caído y eso. Pero más o menos pues se basan en cómo el artista ha vendido, cuáles son los precios del artista. Tomen en cuenta que esas plataformas pues también se quedan con un porcentaje, ¿no? Hay un porcentaje en el que se quedan un poco como funcionan las galerías. Pero pues sí, las plataformas se tienen que dar, no sé, es el 20 o el 30. Y pues eso, o sea, pensando que son piezas únicas, 35 pesos es muy barato, quizás. Creo que Santiago Márquez vende sus 1 a 1 como en 100 pesos o algo así. Pero bueno, es que es raro eso de los únicos o no únicos ediciones. Son 500 generadas, pero son diferentes, ¿no? Entonces no es como que fueran 500 copias, sino que son 500 originales, pero generados en un solo proyecto. Es como algo bien interesante como una serie, ¿no? De 500, que si yo quisiera hacer 500 uno a uno me tardarían toda la vida, ¿no? Pero como se hacen con inteligencia artificial, y creo que la pieza en verdad es como todo el proyecto, ¿no? Yo lo veo así como, es una sola pieza, ¿no? Donde es una pieza colectiva de alguna forma. Pero pues los precios los decide cada quien, ¿no? Entre artistas, en este caso plataformas. Gracias. Ya nada más. ¿Ya no hay preguntas? Creo que no, ¿verdad? Damos un fuerte aplauso al maestro Eliodoro. Creo que me toca ahora, ¿verdad? Basta. Ya me toca. Déjame buscar mi presentación. Está por aquí. Todos usan mucho la rata.
Jóvenes, le voy a bajar el volumen para no oírme doble, ¿sale? Pero ustedes me dicen si me oyen. ¿Se ve? Sí, todo bien. Hola. Sí, pero ¿por qué no? Ay, me cerré yo sola, ¿verdad? Espérenme. Tú sola te estás saboteando. Hola, ¿me escucha alguien? Sí, todo bien. Hola. Pati, todo bien. Perdón. Bueno, ya no voy a escuchar a nadie, asumo que sí. Denme una manita arriba o algo como yo le hacía, porque no los veo y no los oigo. Ok, muchas gracias, maestra Naye. Ok, pues el día de hoy yo les voy a presentar una charla que pues ha tardado 13 años en formar. En realidad es la historia del taller itinerante de narrativa gráfica en Colima. Cuando suelo dar esta charla, espérenme. Cuando suelo dar esta charla, siempre hago una dinámica, pero pues como estamos separados, mejor no. Pero sí les puedo decir que hay personas en este mundo que desde muy tierna edad vieron un cómic y quedaron ahora sí que electrizadas por esta forma creativa. Somos varios aquí en este lugar ahorita y pues desde muy jóvenes estamos siempre pues con esta visión de leer, entender y desde luego crear esa forma narrativa, ¿no? Pues lo que es un cómic a grandes rasgos es una forma de expresión creativa que une imágenes y palabras. Siempre les digo que hay un equilibrio ideal en esa unión de imágenes y palabras. ¿Ideal para quién? Y pues como ahorita no me pueden contestar los de otros salones, ideal para quien la crea. Es lo más maravilloso, ¿no? Bueno, entonces les voy a platicar brevemente que ya hace más de 20 años, pues yo ya me acerqué a estas personitas que estaban enamoradas del cómic y tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que se llamaba The Comic Book Project en Nueva York durante 7 años con el doctor Michael Beach, que está por ahí atrás. Después vino a Colima hace como unos 8 años y nos visitó, pero bueno, en esa ocasión hacíamos talleres de tarde o de talleres de escuela de tarde para jóvenes muy jóvenes, aunque pues por las cuestiones de alimentación, pues estaban muy grandes, ¿no? Herencia de alimentación, eran muy grandes ellos. A mí siempre me rebasan mis alumnos, pero en esta ocasión sí era muy obvia la diferencia, eran alumnos de secundaria y prepa, entonces a veces sí es un poco llamativo. Ahí estoy yo ya en el 2007, a la mitad de mi labor. Yo llegué siendo ayudante y cuando concluí ya era directora del proyecto, ¿no? Porque sí les gustaba mi manera de hacer. ¿Qué hacíamos particularmente? Bueno, pues íbamos a diferentes escuelas en las tardes. Los alumnos de escuela de tarde generalmente no pueden estar con sus papás porque sus papás trabajan, entonces deciden quedarse 3 horas más en la escuela. A veces es por decisión propia, a veces porque no hay a dónde ir, y con nuestros programas y clubs tendríamos que fuera porque quisieran. Y sí, muchos de ellos se quedaban al taller de cómic, y ahí estamos en el 2010, a escasos meses de que yo ya regresara a Colima. Por ahí siempre me gusta mencionar que esta niñita que está deteniendo el cartel, que luego está junto a mí, pues es mi hija, ¿no? Se ve cómo va creciendo, y bueno, ahora ya es una adulta, pero siempre también contenta de que, pues así, a ella también le gusta mucho el cómic, ¿no? Entonces ahí es nuestra despedida, los alumnos nos están diciendo adiós, ya se van a su pueblo, a su ciudad, lo que sea, y pues ya llegábamos, ¿no? Adiós Nueva York, fue doloroso, no para mí, yo la verdad ya quería regresar porque amo Colima, pero sí me acuerdo que mi hija lloraba todos los días, ¿no? Porque no sabía qué le esperaba, se fue muy joven y regresó, pero yo siempre feliz. Llegué a Colima y para mi sorpresa, a los, ¿qué será?, 15 días de haber regresado, me invitan a formar parte de Domingos de Colores, así se llama, no sé si alguien lo vivió, ustedes eran niñitos, pero cuando el Ecopar se llamaba Parque Regional Griselda Álvarez, los domingos tenían talleres de música, ajá, exacto, música, no sé si baile, guitarra y pintura, pero no tenían de cómic, entonces el director me dijo que si quería yo dar de cómic, y pues obvio sí, entonces fue como muy
emocionante para mí. Estuve muchos meses sin trabajo cuando recién llegué a Colima, pero ese era mi trabajo, ¿no? No era un trabajo que me mantuviera porque no me pagaban. Los jóvenes que llegaban a poner así como 10 pesos en una latita, pero era muy, muy penoso para mí tomar ese dinero, lo tenía que pues donar, ¿no? El ecoparque, sí. Entonces, bueno, estábamos ahí muy contentos, ver a los niños bien felices. El siguiente año, porque estuvimos casi un año ahí, ya nos uniformaron, cosa que ustedes verán que casi no me gusta a mí, ¿verdad? Bueno, en cuanto hubo uniformes, pues yo me puse el mío y seguíamos yendo cada domingo. Eventualmente, pues ya como que quiere uno otras cosas, ¿verdad? De repente uno a veces la rutina, bueno, sucedió que terminamos esa época. Y en el 2011 someto una beca de LIMBA que se llama Educación Artística y me la gano. Y bueno, lo que yo iba a hacer ese año, a cambio de ese dinero, porque es una beca de dinero obviamente, era impartir talleres en comunidades rurales. Existe un texto que explica todo eso, luego si alguien lo quiere está en el internet. Y nos fuimos a 4 comunidades. Suchitlán, en Suchitlán no teníamos dónde. Es una experiencia muy bonita porque era de que, pues yo llego y doy mis talleres, ¿y a quién? ¿En dónde? El domingo, ¿no? Porque era la tradición hacerlos el domingo y porque ya trabajaba de lunes a sábado, ¿no? Entonces, tuvimos diferentes maneras de llamar a la gente. Una de ellas era, pues, pasar con un micrófono, ¿cómo se llaman estos que dan sonido? Megáfono. El domingo se les espera a todos los niños en el kiosco. Llegábamos a los kioscos, generalmente, a barrerlos y a trapearlos, porque el viernes en la noche hasta la gente va a ir a tomar y a vomitar. Entonces, la mañana del sábado teníamos que llegar y rápido trapear, íbamos hasta allá con nuestras cubetas y trapeadores, ya pedíamos agua prestada y en Pueblo Juárez nos fue muy bien, teníamos muchos niños, también en Suchitlán, pero Suchitlán era no sé cómo se dio que el kiosco no nos lo pudieron prestar por otra actividad y tuvimos que usar las escaleras. Íbamos 4 fines de semana a cada área, también fuimos al canal y se sentía como una familia porque el primer domingo llegaban como con dudas de qué viene a vender esta gente, ya llegaban las elecciones ese año y de qué partido son, ¿no? Y nosotros no tenemos partido, ¿no? Pero el último día hacíamos un pequeño festejo y las mamás se preocupaban, ya no van a regresar, era solo un mes, solo 4 días, nosotros, sí, pero ya les enseñamos suficiente, pueden ustedes continuar, ¿no? Que era una de las metas y posteriormente tuvimos un taller en La Parota, cuando La Parota era el Centro de Artes Gráficas en el centro, estaba en el centro, y ese fue nuestro primer taller en el cual se adjudicaron diplomas oficiales. O sea, era así, para mí es una muy grata experiencia, porque generalmente uno hace sus propios diplomas, ¿no? Diploma el niño que vino a mi taller, ¿no? Y no lo firman más que tú. Pero ahí lo firmaron los secretarios de Cultura, el gobernador, no sé, un montón de gente, ¿no? Entonces era como, wow, ya tenemos constancias oficiales, ¿no? Y esos niños ahorita tendrán seguramente pues como 30 años, no sé. Hay algunos por ahí que ya se titularon y pues, ¿sí? Dalia, la de los... no sé. Sí, seguramente que sí, porque pues son gentes que andan en el medio. Muy bien, entonces, bueno, ahí estamos practicando. Siempre había alguna personita que se acercaba, en ese caso, el joven Eric Emanuel, siempre quería apoyar en los talleres y pues iba. Posteriormente, el año siguiente, pues ya no tenía yo mucho tiempo de andar dando clases, pero cuando me invitaban a alguna secundaria, a algún lugar, pues iba, ¿no? Yo siempre voy, a donde me invitan voy, eso ya sabe la gente, y además pues ya una vez teniendo yo mi salario en la universidad, pues ya no cobro, ya no cobro para dar mis talleres, ¿no? También nos invitaron, pues no me acuerdo, ese sí era de un partido, allá en Cuauhtémoc a dar los talleres al aire libre, y me acuerdo que nos dieron una caja de lápices muy vieja, y dentro de esa caja había un lápiz así como el lápiz, y yo dije, ¿qué hacemos? O sea, me lo puedo quedar, este lápiz es como súper especial, me recuerda a mi infancia. Y así son de ustedes. Y yo, o sea, fue mi pago, ¿no? Y ahora mis lápices antiguos, ¿no? A mi casa. Y bueno, posteriormente ya quisimos hacer algo más serio y entonces, pues, con alumnos que estaban muy interesados, los convoqué y creamos lo que nosotros llamamos Sociedad de Narradores Gráficos de Colima, que, pues, en ese momento dijimos, ya hay que tener un nombre serio. Y nos sentamos todos ellos y yo a discutir
Y bueno, a ver, ¿qué nombre se les ocurre, no? Y levantaban la mano. La Hermandad de los Comiqueros. Y yo, dijimos serio. No, pues, los Primos del Arte. Dijimos serio. El cómic es amor. Serio. Y al final decidimos Sociedad de Narradores Gráficos de Colima, que se abrevia Sonagraco, y que pues obviamente no es una asociación registrada en ningún lado, más que nuestros corazones, ¿no? No teníamos sede, entonces íbamos a las plazas, porque pues ya no íbamos al parque, porque iba a ser como raro meternos al parque y no ser del parque, y entonces íbamos a las plazas, en este caso estamos en San Fernando antes de que la renovaran, y cuando no nos dejaban estar adentro, porque sí había mucha gente, afuera a veces nos daban permiso de estar un ratito en las mesas, porque estos restaurantes, que a mí me da un poco de pena, pero parece que nada pega por ahí, siempre estaban vacíos, ¿no? Entonces, oye, nos prestan las mesas, sí, siéntense ahí. Ajá, después en el 2014 nos prestaron, el maestro Octaviano Rodríguez, nos prestó el Taller Azul, en el cual estuvimos varios años y que, pues además de estar rodeado de materiales artísticos y de obra artística, pues nos lo prestaba gratis y nos daba un espacio iluminado y súper cómodo. Ahí estuvimos, como les digo, varios años. Estos jóvenes que iban, el taller siempre ha sido, siempre ha sido, luego sale Nata, siempre ha sido, y Abraham, siempre ha sido un taller como extraño porque lo proponíamos como el underground, ¿no? O sea, es el taller que solamente la gente que ama el cómic va a ir. ¿Cómo garantizábamos que solamente la gente que amaba el cómic va a ir? Porque los viernes en la tarde. Y es cuando los papás, cero que te voy a llevar a ningún lado. Entonces también garantizábamos que no iba a haber menores de 15 años, porque era como un límite que teníamos. ¿Por qué? No porque no nos guste trabajar con niños, ¿no? No lo voy a decir aquí en vivo. Pero porque a veces se hablan temas serios, temas que duelen, temas de gente que se ha sentido oprimida toda la vida, que es muy, lo he vivido estos 20 y tantos años. Siempre hay alguien que ha sufrido mucho porque le gusta el cómic y no lo apoya. Entonces es un lugar así como para sentirse a salvo, ¿no? Entonces, si hay niños pequeños y alguien comenta un trauma, pues puede haber ahí una extraña cosa, ¿no? Nos pasó en un taller internacional que un niño decía que él iba a dibujar el salami asesino, porque el salami había matado a mucha gente. Y nosotros, ¿pero de qué hablas? O sea, no hemos sabido que un salami se contamine y ya había una epidemia de algo. Sí, mis papás me dijeron que el salami mató a mucha gente. Y ya después como que vimos los dibujos y estaba pensando en el tsunami. Entonces, para evitar esos conflictos de 15, 18 para arriba, ¿no? Es más, a veces yo con IFE, por favor, se registran con su IFE. Y bueno, posteriormente, cuando decidimos cambiar de aire, nos fuimos al Starbucks. En el Starbucks, bueno, ahorita vienen más fotos del Starbucks, tenemos anécdotas en el Starbucks, pero antes de llegar ahí, pues... también me invitaban al texto, que ahorita precisamente está pasando el texto, vaya al campus central, hay muchas cosas ahí, y al texto me invitaban y teníamos ahí pues sin escritorio, sin tabla, porque nosotros usamos unas tablas para cuando vamos a la itinerancia, llevamos unas tablas para que ahí se pueda recargar y dibujar, ¿no? Independientemente de cómo esté sentado, pero aquí no había ni tablas, ¿no? No, como que no visualizaron que si íbamos a pintar, teníamos que tener tablas, pero lo resolvimos porque era pura gente que quería conocer qué era el cómic, ¿no? Y por ahí hay una foto muy chistosa porque acá estoy yo explicando mis cuestiones y atrás el señor entrándole a la torta, así como... Y no convidó, ¿eh? Y tenemos aquí, el año siguiente nos ganamos la beca Creadores con Trayectoria, igual la maestra Chameri y el maestro Antonio también ese año fueron beneficiados, y obviamente lo que yo propuse fue, pues, dar talleres de cómic gratis, ¿no? Y entonces era como lugares en los que nunca nos habían dado un espacio, en este caso la Casa del Catrín, hablábamos con el director y ya, vengan a dar su taller, ¿no? Entonces teníamos un cañón pues que nos prestaban también y podíamos ir a diferentes lugares. También muchos años me invitan a la Semana Falcon, y la Semana Falcon es como la semana que van a tener ustedes aquí la siguiente semana, pero con mi taller de cómic. Entonces me invitan y también siempre muy felices se ponen a trabajar ahí, ¿no? El taller de cómic. Después, como les decía, nos fuimos al Starbucks y era muy chistoso porque podíamos reservar esa mesa. Solo teníamos que hablar, decir como a qué hora íbamos a llegar 3 horas antes de apartarla.
Y ya, no nos quitaban, cada quien consumía con 20 pesos un café de 20 pesos y podían tener refil todo el día y ahí nos quedábamos, ¿no? Es como maravilloso. Ahora no sé, porque hace mucho que no voy, después de la pandemia todo cambió, pero ahí estuvimos pues casi 2 años. 2 años. 2 años. Todos los viernes en la tarde, ¿eh? Solo viernes y solo en la tarde. Y obviamente estos jóvenes, mira, ahí están acá, se invitaban unos a otros. Tenemos por ahí, no voy a decir nombres, pero había una pareja ahí que el novio invitó a la novia y todos muy felices. O sea, quien quiera puede ir, es gratis totalmente, no tenía ni que consumir los 20 pesos, o sea, eso era opcional. A veces nosotros lo poníamos, el doctor José Ángel y yo lo poníamos. Y eran novios, pero de repente cada quien se hizo novio de alguien más. Y uno diría, ¡ay, va a haber más alumnos! No, solo iban para pelearse ahí. ¡Eso! Y todos, espérense, no peleen, no estamos en el COVID. Ajá, estamos contentos, ¿de qué hablan, no? Bueno. También la feria ha sido una experiencia extrañísima porque me invitan a dar ferias en la feria, siempre son como 3 o 4 fines, no, son 2 días, porque son 2 fines de semana, ¿no? La feria más o menos. Y pues ahí estamos, es súper, mega extraño, porque todo el mundo está así. Ya se quiere ir a ver los juegos y espérense, pues si ya se inscribieron al taller, vamos a tomar el taller. No, pero es que mire, ya va a ser no sé qué, los toros, la charreada. Entonces como, no tiene ningún caso, ¿no? La verdad, ahí estamos, ¿no? Siempre, ahí estaba ya empezando el jaripeo, no sé, atrás, y pues ya vámonos, ¿no? Y perdón que siempre son selfies, pero pues son las del Facebook, ¿no? Entonces ahí estamos. Fueron 4 días, 2 sábados y 2 días, ya no me acuerdo, pero todos muy contentos, según yo. Luego, en el 2019, tuve a bien inscribir mi taller acá en las jornadas académicas y pues hay muchos maestros que son los momentos que aprovechan salud para tomar sus cursos. Entonces, fue para adultos. Para mí fue increíble ver señores y señoras de más de 50 y más haciendo cómic, ¿no? Pero por ahí salieron 2 o 3 cosas muy interesantes. Pues hubo gente a la que nada más iba como por ver qué, ¿no? Y no se enamoró del cómic, pero bueno, ya, su problema. Ese mismo año me invitan a dar una materia en la maestría en narrativa gráfica de Guadalajara. Me dio mucho miedo porque pues yo doy un taller básico de cómic y ellos eran de gente ya trabajaba en Marvel, en DC y saben cómo. Ah, sí, ahí ven las caras famosas. Es más, el otro día que fueron a ver a Rita Basulco. Cuando yo entré a dar esta generación, porque me tocó 2 generaciones, había una chava que no venía ya a las clases. No, es que se la acaba de llevar Guillermo del Toro. Así. Entonces, no sé quién era, porque era no sé. Pero era alguien que se había llevado. Bueno. Y pues era gente, la verdad, muy preparada. De hecho, ha habido alianzas con algunos otros profesores y no les fui a dar el taller básico de cómic, les fui a dar historia de la narrativa gráfica. Para que no tampoco, o sea, ellos ya sabían todo lo que tenían que saber acerca de cómic, ¿no? Pero de teoría, pues ahí más o menos sé. Entonces, luego llegó la triste pandemia. Ahí no voy a hacer mi paréntesis de lágrimas para no ofender a nadie, luego se los platico, pero felizmente, sí, porque es que esta es la introducción, o sea, mi propuesta que les voy a platicar no es esto es porque a mí me gusta siempre pues, comentar, pero ahorita van a ver de lo que se trata, ¿no? Bueno, entonces, ya regresando tuvimos nuestra optativa, ya logramos que haya una optativa de narrativa gráfica en la carrera, eso no existía antes del nuevo plan. Y como estábamos bien deseosos de ya salir donde fuera, me invitaron a dar un taller en la puerta y acepté. O sea, si alguien en este salón es totalmente antialcohol, soy yo, pero pues tenía que dar un taller, ¿no? Entonces fui a dar el taller. Porque me hace daño y luego ya leí que es muy malo, entonces qué bueno que me hace daño, ¿no? Entonces, ahí estábamos muy contentos, había una niña en el bar, o sea, hello. Bueno, ahí estaba alguien llevando a su niña y los demás adultos sí se pusieron a trabajar, ahí unos cafecitos y continuamos por primera vez, ahora sí, mi taller libre de los viernes lo llevé a la institución, o sea, la Universidad de Colima dijo, oye, ¿no quieres que prestemos un área? Y yo, pues sí, porque ya tengo cuántos años de no darlo y lo estamos dando, de hecho al rato tengo que ir, no saben cómo
Me duele un poco porque hoy sí quisiera como irme de aquí celebrando y comer y extender. No, a las 4 tengo mi taller hoy. Y entonces allá nos vamos a ir, por ahí está Mariana y ¿quién más de Fabián. Y estuvimos trabajando bien, la verdad estuvo bien. Hasta también un día fue Rodrigo Fondía, todo muy bien, pero con cubrebocas porque todavía estaba en la pospandemia muy fuerte, ¿no? Ya después, pues continuamos, seguimos yendo, vienen nuevos jóvenes. Todavía el primer semestre, hace 2 semestres, había 2 o 3 de mis antiguos alumnos que seguían yendo, pero ya después ya tienen cosas que hacer. Y ahorita estamos dando la rotativa. Ha sido maravilloso porque, bueno, yo tuve bien donar 100 de mis libros a la biblioteca, y son puros cómics. Ya los vieron los que están del lado de acá. Es una donación, ¿eh? No creen que... O sea, si nos enojamos, me los llevo, ¿eh? Están por ahí y solicité que me prestaran la biblioteca los viernes a la tarde de clase porque yo sentía que teníamos que tener los libros cerca para estarlos manipulando. Y la verdad les puedo decir que ha sido la experiencia más maravillosa tener la biblioteca así alrededor de nosotros, en lugar de un jardín, en lugar de gente comiendo, en lugar de gente viendo a ver a qué hora te mueves porque yo también quiero usar ese lugar. Bueno. ¿Está en vivo, ahorita? Ahorita en la tarde talleres libres. No, está en vivo ahorita. No, es una grabación. Pero se va a subir al canal. Y yo no. Me va a subir al canal. Ok, entonces, ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso esta experiencia y pues no sé si están contentos todos, pero yo sí estoy muy contenta. Y seguimos trabajando en talleres libres, ahora sí. Ya algunos sin cubrebocas, otros con máscara. No sé por qué alguien tiene una máscara ahí, pero... Y somos pocos, pero somos constantes, lo cual siempre alimenta un taller, que la gente sí sea constante. Nada es a fuerza. En este caso ya institucionalizado, pagan y tienen un beneficio que son las horas culturales, pero pues sigue siendo libre, ¿no? Si alguien no va, no pasa nada, pero es un honor que sigan yendo, ¿no? Entonces aquí voy a contar 2 historias bien extrañas porque tenemos 2 alumnos que han estado como 6, 8 años, bueno, no han estado, sino que han estado como conocidos míos. Darinka empezó, pues tenía 8 años y ahora tiene como 15, 16. Cuando regresó a los talleres ya era dark. Y yo así como, yo te conozco, pero no, o sea, no podía conectar mi cerebro viendo a una joven dark con una niñita que, pues, que había dejado de ver hace mucho, ¿no? Entonces, también Ricky, no sé si conocen a Ricky. Ricky es el hijo de la maestra Azucena, que estuvo con nosotros unos semestres, y él llegó, y me acuerdo que tenía 14, y pidieron, o sea, dijo, es que mi hijo tiene 14, yo le decía a mi constructor, no, ¿cómo de 14? Nos vamos a arriesgar, ¿no? Pero pues era hijo de la amiga, entonces sí fue como, muy bien, vamos a dejarlo. Es que es muy maduro y sí le interesa el cómic. Y pues son las 2 cosas que le pedimos a la gente que quiere salud, que quiere ir. Y resulta, estamos ahí en una conferencia que también estuvo el maestro Rodrigo, y comentó Ricky que en alguna de mis charlas, porque eso lo digo muy frecuentemente, escuchó que había una maestría en cómic en Japón, y luego un doctorado en cómic también en Japón, y se puso a estudiar japonés, y hace 2 meses se fue a Japón. O sea, ya cumplió 18, 19, y estuvo con nosotros pues casi 7 años, ¿no? O sea, trabajando continuamente, ¿no? Ya, yo les digo a estas gentes, Darinka y a Ricky, pues ustedes ya no pueden aprender nada, ya está, o sea, todo lo que hacemos aquí, ustedes ya dominan, pero no se trata solo de eso. ¿De qué es de lo que se trata? Bueno, además de las celebraciones, que siempre tiene que haber, porque es el momento en el que nos unimos así. Cuando ves masticar a alguien con la boca abierta, ya no hay secretos. Ya no hay secretos. Bueno, esta es una cápsula rápida, un paréntesis que descubrimos cuando empezamos a dar el taller hace 13 años. Comentábamos, a ver, hagan un dibujito de un objeto que sea significativo y pues lo que sea, un labial, una bolsa, un broche del pelo. Y a las últimas fechas, el teléfono celular es como el elemento significativo para la mayoría, lo cual nos da miedo porque estamos incluidos también nosotros como adultos, ¿no? Pero bueno, es un paréntesis. Ahora sí, todo esto que les cuento, o sea, al final, ¿por qué seguimos haciendo un taller o por qué hacemos un taller? Por las acciones formativas y los beneficios que vemos en las personas que se acercan.
Además de todo lo maravilloso que ya vieron las fotos y que, ay, amiguis por siempre, ¿qué más pasa? Bueno, pues hay una educación divertida que hay que fomentar, que hay que hacer algo divertido porque al día de mañana ellos pueden ser maestros y no puede ser que no sepan que existe una educación divertida en donde jajaja todo el tiempo, sí, ¿y qué? ¿Qué voy a aprender? Bueno, ¿qué más? Disciplina y autodisciplina. Jajaja, sí todo el tiempo, pero mira, llega tiempo para que te ríes más, ¿no? No te salgas antes, va a haber una risa. Autodisciplina, tú solito te vas a regular. Los talleres libres es una maravilla cuando alguien cumple 7 años de estar en un taller libre, porque ya se autodisciplinó hace 6. Entonces, vemos que eso genera pues mucho beneficio a los asistentes. Autoaprendizaje. Nosotros nos vemos una vez a la semana, ellos tienen que irse a su casa a ver libros, videos, tutoriales, para seguir aprendiendo, porque si no, como yo, pasan 20 años y sigo haciendo los mismos monos de siempre. Ellos no, ellos sí tienen que avanzar. Hay más autoestima y autoconfianza cuando uno empieza a dibujar y a sentirse tranquilo y feliz con lo que haces, eso en cualquier rama creativa. Hay desarrollo de ideas personales en el cómic, es muy maravilloso ver, ¿de qué lo hago? De lo que tú quieras. No, usted diga. No, de lo que tú quieras, pero es que no sé, ¿no? Y está, no sé, 3 semanas, pero luego sale algo súper, duper maravilloso, ¿no? Éxito inmediato, la visión del producto. Hasta donde yo sé, no he encontrado otra situación creativa en donde esa misma sesión de cómic tú estés súper satisfecho por el mono que hiciste. O sea, yo le llamo a eso éxito inmediato. Se salen del salón contentísimos porque hicieron una cosa que a alguien más le gustó. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el taller nos compartimos todos el producto. Entonces es un éxito inmediato. En otras áreas pues tienes que hacer mucha más preparación o el resultado conlleva otros procesos. Pero aquí, claro, lo puedes mejorar siempre, pero en ese momento ya tienes una satisfacción de éxito inmediato. Mejora la comunicación. Sí, cuando estamos en los talleres y pasamos el producto, ¿qué es esto? No lo entiendo. No, si está bien claro, no lo entiendo. Si yo no lo entiendo, digo, porque no soy tonta, digo, para no entenderme, algo le faltó y entonces hay que empezar la discusión. ¿Qué le falta? No, es que lo quise hacer estilo japonés y que lo leas de acá para acá, pues pone una flecha, porque no soy japonesa ni soy adivina. Entonces empezamos ya a hacer nuestras autocríticas y a mejorar la comunicación verbal y también visual. Consideramos al lector, ¿por qué? Porque en los talleres ellos se dan cuenta cuando hacen un producto que no se entiende o que no tiene una claridad, entonces empiezan a pensar en el lector. Y también les digo, ¿es para niños o para adultos? Entonces, empiezan a pensar en un lector que no existía, muy diferente a otras prácticas artísticas donde jamás en la vida le sugerimos a nadie que piense en la persona que lo va a observar o escuchar, ¿no? Pero en este caso sí. Aprendemos respeto por las ideas y trabajo de otros. Eso también es básico. No estamos para reírnos de lo que la gente haga. Si algo sale mal, podemos señalar o preguntar qué pasó, pero no, ay, jajaja, no sabe dibujar, porque yo soy la primera que se ofendería y me paro y me voy. Porque no sé dibujar. Como yo quisiera. Trabajo en equipo también, trabajo en equipo que de repente acá hacemos sus equipos y se quejan. Pasan un semestre en equipo y no me gustó mi equipo, porque no trabajaste en equipo desde la juventud, haciendo un proyecto que te gustara. Bueno, estimula la creatividad y la expresión personal también, porque es lo que tú quieras decir, como tú lo quieras decir. No existe otra manera así tan libre. Siempre hay un montón de ataduras sociales. Aquí no, aquí es lo que tú quieras. La única cosa que a veces sí, pues sometemos a consideración es, si es para niños, puede haber censura en el medio que lo va a publicar, si es que lo vas a publicar. Si es aquí, entre nosotros, no hay censura. Pero, ay, que lo quiero ir al periódico, sí, pero entonces tienes que considerar para quién es, ¿no? Estimula la experimentación. Quien haya ido a mis talleres ya sabe que estimula la experimentación. Estamos experimentando, que no sale así, que si solo con palitos, que con un sombrerito, que si al final sí podemos entintarlo. Bueno, aquí les puedo contar una anécdota. Esto fue en el Chanal. No teníamos bancas suficientes, ni sillas, ni nada. Y entonces compré unos como cojincitos de esos que para embalar y me los llevé y nos sentábamos así, porque las rodillas te quedan horribles después de estar
pintando más de una hora. Entonces con los cojincitos, y vean a la niña qué feliz, o sea, no hay drama. Ay, no, es que no tengo una banca, no puedo hacer cómic. Y estimula el desarrollo de un lenguaje propio. O sea, ellos mismos van desarrollando su propio lenguaje al cabo de los meses o años. Tienen control sobre el mensaje y tienen que aprender a comunicar sus ideas claramente. Eso es básico. Eso también me pasa, que yo hablo y no me entienden. ¿De quién es el problema? Mío. Pues señora, siéntese despacio. Por favor. Hay un deseo de aprender. O sea, les gusta tanto todo lo que estamos haciendo en los talleres que quieren aprender más. A lo mejor dicen, no, el taller no es para mí. No me gusta que todo el mundo lo vea y me vea mi obra y mejor me voy, está muy tarde los viernes. Pero ya gané el deseo de aprender, ya voy a mi casa y ya lo puedo hacer, porque ya deseo aprender a hacerlo. Y también tiene una facilidad de comprender la lectura, y la lectura pues es muy importante en nuestras vidas, al inicio y al final. Y les voy a contar, en una ocasión me invitaron a hablar en una Comic Con, que no fue la de San Diego, fue la de Nueva York, y estaba yo ahí, y ¿sí? ¿De verdad? Sí, y me dijeron que habláramos de una experiencia positiva del cómic. Y yo, pues mis choros mareadores, que los mismos que les acabo de dar. Pero se para una señora y dice que para ella el cómic era algo maravilloso porque su mamá, que tenía Alzheimer, había sido una muy profunda lectora en su vida y ahora que ya no tenía memoria, solo leía cómics. Y que entonces el cómic así como que era lo único que la estimulaba para sentirse bien. Y yo digo, ¡ah! Llorando, ¿no? Porque me súper conmueve muchísimo eso, ¿no? ¿Eso les está? Eso les está. No, ese porque trata de las cañas, lo puse ahí. Fin. Bueno, hasta aquí. No sé ni siquiera si me quedé más. Chin. Bueno, ahorita viene la siguiente ponente y ahí están mis redes y mis... Bueno, esos son 2 libros que tengo en PDF, que también están en la biblioteca, esos 2 libros, que han sido fruto constante de todas estas experiencias. Y los logos fueron creados por alumnos. El del changuito es el del Facebook, que se llama Socomics Colima, porque fue en el parque regional, que era un zoo, estábamos haciendo cómics en Colima. Entonces, Socomics Colima, de repente, como es el Facebook que uso, me dicen, zoo, y yo no me llamo zoo, me llamo Patricia. Pero es que zoo dice que no, es que yo no me llamo zoo. Y entonces, es un muñequito que está tomando una referencia de un teléfono y lo está dibujando, ¿no? Un changuito porque donde estaban nuestras mesas en el parque regional estaba el changuito que se cuelga. Ya no sé si está, pero ahí se cuelga, ¿no? Y Zona Grajo, alguien hizo este logo, que es un armadillo haciendo cómic, ¿no? Y yo decíamos, ¿por qué el armadillo, no? Pues no sé, alguien lo puso en la mesa de discusión y fue el más bonito, y si hay armadillos en Colima, entonces va. Entonces hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, o si ya no, o si alguien quiere de los que ha ido a mi taller, decir, no es cierto, puras patrañas. Digo, a veces los lugares no son los más cómodos, pero eso ya no se puede a veces cambiar. No sé, ¿preguntas? Vamos a subir el volumen, ahora sí, para escuchar. ¿Hay preguntas en las otras salas? Acá creo que hay una. A ver. Ok, escuchamos. Pero igual así sin cámara, ¿no? Está bien. No, creo que te escucho. Hola, profesora. Profesora, mi pregunta es, ¿hay algún cómic que se haya publicado, como de manera, masiva, por así decirlo, de alguno de sus alumnos? No todavía. Ricky sometió una historia maravillosa que creó de 56 viñetas a un concurso, pero todavía no es público. Entonces no tenemos... Tú te acuerdas de Ricky, ¿no? Ricky, no. Bueno, que iba a mostrarnos cosas del taller. Ay, no, profesor, no tengo tan buena memoria. Ok, no importa. Pues no, la respuesta sería no, pero muchas gracias. Gracias. O sea, de forma masiva no, pero debe haber ejercicios que estén por ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ya no? Entonces, así damos por concluido con mi aplauso.
cedo el uso de la voz al maestro Helio para que presente a Naye. Ya, mejor me presento yo. Hubo un problema técnico acá. Pues la última charla, ponencia del día de hoy es a cargo de la maestra Nayeli Fernández de Gante con despliegues en serie, situaciones de la mente. Adelante, Nayeli. Hola, pues bueno, ya que estamos aquí todos en confianza, voy a hacer la presentación. Pati, ¿puedes apagar tu micrófono? Porque creo que se está, o algo se está... Yo. Ah, ok, gracias. A ver, creo que es una ventana. Esta ventana, compartir. Ja, ahí está. Ok. Bueno, pues ya los dejé de ver, entonces por favor, si alguien quiere interrumpir o preguntar o comentar algo, siéntanse en la confianza, toda la confianza de hacerlo, ya que es un tema, pues no del todo, digamos, relajado, pero sí bastante para promover, ¿no? la contemplación. Es acerca de la exposición que ahorita se puede visitar en el Museo Fernando del Paso, la inauguración fue en marzo y ya el próximo mes, en junio, se desmonta. Entonces, bueno, quería compartirles algo acerca de cómo se construyó esta exposición, cómo se fue contemplando, cómo se fueron contemplando sobre todo el discurso general de la exposición, y al mismo tiempo cómo se fueron agregando, ¿no? ciertas piezas que habían estado en pausa a lo largo de mi vida, ¿no? Desde que empecé a estudiar artes visuales, que justamente en la exposición se exhibe una pieza que realicé en el primer semestre, fue mi primer grabado, y bueno, era parte de un libro, como un tipo de libro de artista de grabado, y era mi autorretrato, y era acerca de, bueno, la pieza era sobre el abandono de mi padre, así, vamos a llorar, no es cierto, el abandono de mi padre biológico, y cómo eso lo relacionaba yo con el padecimiento congénito con el que nací, que es la cuestión del corazón, y que actualmente, justamente esta charla me llevó al punto, ¿no? En el que convergen dos de los caminos de mi vida, ¿no? que ahorita en este momento estoy en pleno desarrollo, ¿no? Es decir, en pañales, sin embargo, en desarrollo, que es la creación o la continuación de la creación de obra artística, y por otro lado la búsqueda de un desarrollo personal a través de la práctica del yoga y del encuentro, ¿no? con la parte espiritual, que justamente el yoga me ha llevado y me ha acercado, ¿no? a tener una autoexploración y un despliegue, ¿no? hacia las infinitas posibilidades que esto nos permite, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto cómo va? Así. Bueno, pues básicamente, antes que nada, quisiera compartir un poco de qué significa esto del yoga, porque de repente tenemos muchas interpretaciones y muchas creencias que no es que estén del todo mal, sino que a veces nos confundimos, ¿no? con algunos términos. Entonces, básicamente el yoga es, la palabra yoga significa unión. Sin embargo, el concepto nos lleva muchísimo más allá, ¿no? Porque pues el yoga sobre todo porque mucha gente no sabe si es el yoga, la yoga, ¿no? Y a veces es como confuso, pero también es tan amplio, ¿no? Así como el concepto mismo del arte, que cada vez se ha ido ampliando, pues también el yoga, ¿no? El término yoga también se ha ido ampliando con el paso, ¿no? de los diferentes estudios, de los diferentes métodos y las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes han practicado yoga, entonces es una práctica, entonces es la yoga, ¿no? Pero si para ustedes el yoga no es una práctica, nada, no, o sea, aparte de ser una práctica o la unión de diferentes prácticas, es también un camino, pues bueno, es el yoga, ¿no? Entonces, en los Yoga Sutras de Patanjali, que sutra significa hilo,
Y entonces los Yoga Sutras de Patanjali son 147 sutras en los que Patanjali nos dice qué es el yoga o nos explica cómo se accede al yoga, porque el yoga es el estado en el que las fluctuaciones mentales o emocionales se han quedado quietas. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, que básicamente es la maestría completa sobre la tendencia a divagar de la mente, o sea, que el aplacar la mente significa, eso es hacer yoga, ¿no? Entonces podemos decir que el yoga es un estado y no es una práctica. Cuando el yoga ocurre, o sea, ¿por qué es un estado? Pues porque es un estado en el que las fluctuaciones mentales, o sea, todo el revoltijo que tenemos en la mente se aquieta. Y para lograr esto, pues se requiere una serie de pasos, ¿no? Una serie de prácticas. Entonces, el yoga también es una conjunción de diferentes prácticas que ahorita les voy a decir cuáles son. Entonces, bueno, cuando el yoga ocurre, permanecemos en nuestro ser fundamental y natural. Entonces, en otras palabras, déjenme ver cómo funciona esto. Sí, es el método para conectar firmemente con tu naturaleza verdadera, con diligencia y con atención. ¿Qué significa esto? Que bueno, ahí está. Ahí te voy a poner la pantalla completa porque creo que no se ve bien, ¿verdad? Ahí está. Ay, bueno, creo que se ve mejor. Bueno, las imágenes se ven mejor, pero no sé si ustedes lo vean bien. Si no, me dicen, porfa. Pero bueno, entonces, ¿cómo podemos ilustrar esto? Bueno, esta es una pieza de Edna Pallares, no sé si la conozcan, una escultora también que trabaja en la Universidad del Estado de Morelos, maestra. Pero bueno, me gustó mucho, ¿no? Para ilustrar un poco lo que significa esto de aquietar la mente. La analogía, bueno, la metáfora que podemos utilizar aquí es, por ejemplo, que la mente es como un recipiente que contiene agua con un poco de fango, con un poco de polvo, con un poco, ¿no? De todas estas ideas que nos contaminan a veces la mente. Eso es, digamos, que la analogía, ¿no? Con un traste, un bote, un estanque, un río, o sea, no sé, un lago, un océano, que cuando está quieto, el agua logra reflejar, ¿no? O sea, y se asientan, toda esa basura se asienta en la parte de abajo. Y entonces la parte de arriba de esa agua queda clara y queda, digamos, transparente y al mismo tiempo puede reflejar lo que en el exterior existe, ¿no? Pero cuando revolvemos esa agua, cuando así, digamos, cuando tenemos diarrea mental, por así decirlo, entonces no logramos ver claramente a través del agua, ¿no? O sea, no podemos ver claramente lo que refleja, no podemos ver lo que le contiene. Entonces, pues básicamente esto es, ¿no? Hacer yoga o estar en estado de yoga, ¿no? El aquietar estas fluctuaciones mentales que llenan nuestra chitti, que es la mente. La chitti en sánscrito es la palabra para mente, y si pensamos la mente como un recipiente, como un espacio libre de filtros, pues entonces así es como la mente va a poder ver a través, ¿no?, de la realidad sin el sufrimiento. Entonces, muchas veces yo sé que a veces dicen, pues en estar en estado yógico, ¿no?, es estar sin, bueno, con toda la paz mental, ¿no?, sin sufrimientos, etcétera, pero la verdad es que eso es muy complejo, ¿no? O sea, no somos budas, no somos rinpoches, ¿no?, tampoco como para lograr esto en un momento. Pero bueno, algunos de los conceptos que les quería compartir son precisamente, ¿qué son los vitris? Son estas modificaciones o ondulaciones, ¿no?, que perturban o alejan a la mente de experimentar o de encontrar la unidad, ¿no?, esencial que existe en todo lo que es. Y básicamente son 5, que es el conocimiento correcto, ideas o juicios equivocados, engaños verbales, el sueño y la memoria. Entonces, las vitris son, digamos, los tipos de pensamiento que existen. Y estos pueden ser neutros, o sea, pueden vivir en un estado neutro sin que los filtros del sufrimiento las afecten. Entonces es pues interesante porque entonces podemos ver nuestra mente también como un espacio en el que nosotros podemos crear
¿no? En el que podemos ordenar los pensamientos y al mismo tiempo generar nuevas realidades, ¿no? O diferentes realidades a las que estamos acostumbrados. Entonces, domar la mente se podría convertir en una herramienta maravillosa, ¿no? Para justamente aquietar todas las aflicciones mentales, ¿no? Que son las kleshas. Las kleshas son justamente estos filtros por los que la mente, ¿no? Atraviesan los pensamientos y que nos generan sufrimientos. Entonces son formas en las que la ignorancia puede de alguna manera afectar a las vitris, y que es el conjunto de pensamientos. Y estas kleshas son la ignorancia, el apego, la aversión, el egoísmo y el miedo a la muerte o el apego a la vida, ¿no? Entonces, bueno, se supone que cuando nosotros pensamos, el pensamiento atraviesa estos filtros y es ahí cuando nos generan sufrimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ay, a mí mi papá me abandonó cuando yo recién nací y entonces, uy, cómo sufrí, porque entonces toda mi vida me la pasé pensando en que no tenía un papá, cuando la verdad no es esa, ¿no? O sea, la realidad es que yo sí tuve un papá que es de corazón, que me ha apoyado toda la vida, y entonces, pues bueno, ver, ¿no? Desde una mente ecuánime, sin atravesar estos filtros, porque digo, yo ignoraba, ¿no? Que el señor pues ni quería ser papá, ¿no? O sea, esto es cosa de él, ¿no? Y el apego, pues el apego a qué, o sea, la idea del padre, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando la mente atraviesa por estos filtros es que nosotros sufrimos. Pero entonces, aquí lo interesante es reconocer, ¿no? Es el camino del yoga, precisamente te ayuda o te aporta a reconocer en qué punto tu mente está, ahora sí que tomando estos filtros para entonces convertirse en tu peor enemiga, ¿no? Y entonces estar inquieto, intranquilo. Y entonces, ¿cómo logramos este estado de yoga? Pues bueno, existen 8 prácticas del yoga y estas sí son prácticas. Y entonces cuando las logramos, entonces se supone, esperemos, porque yo todavía no estoy en ese punto, me falta muchísimo, pero como dice el primer Yoga Sutra de Patanjali, dice, ahora comienza el yoga, ¿no? Es ahora, aquí y en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier estado. El yoga inicia, ¿no? Y tú inicias esta práctica y inicias este nuevo conocimiento desde el punto en el que estés. Entonces puede ser el Buda, puede ser el Rinpoche más sabio del mundo, un gurú, o puede ser un bien mortal como yo, ¿no? Como o no sé, o un pequeño no sé, bebé que apenas está empezando, ¿no? A comprender o a visualizar esto que se llama la vida, ¿no? Pero bueno, el inicio es lo que importa, porque un día tú puedes estar con la mente más abierta no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, ¿no? A todos nos pasa, que cuando hay días en los que estamos más abiertos a aprender, más abiertos a recibir, y hay otros días en los que no queremos ver a nadie, ni siquiera nos toleramos a nosotros mismos. Entonces, ahí es cuando inicia, justamente en los momentos más complejos de nuestra experiencia es que inicia el yoga, ¿no? Entonces, las 8 prácticas son yama, que son las restricciones o aquello que se debe de evitar, ¿no? O sea, como por ejemplo el egoísmo, el apego, la mentira, etcétera, ¿no? Y la violencia. El primer yama del yoga es ahimsa, que es la no violencia, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos, por eso o la mayoría de las personas que practican yoga son vegetarianas, porque dicen, bueno, predican esto de no vas a comer muerto, porque el animal, ¿no? Sufrió una muerte, entonces no puedes comer, ¿no? Carne. Sin embargo, bueno, existen diferentes formas de hacer estos consumos, no significa que siendo yoga tú tienes que ser vegetariano, ¿no? El segundo es niyama, que son las prácticas diarias que nos ayudan al desarrollo de la pureza interior y que tiene que ver con la limpieza, ¿no? Limpieza personal del cuerpo, también de la contemplación, estar en contemplación, en un estado contemplativo, receptivo, y sobre todo, sin
sin ningún estado alterado, ¿no? de la conciencia, como puede ser, no sé, bueno, hay yogis que incluso no comen ajo ni cebolla porque altera un poco la presión del corazón, bueno, sanguínea, entonces eso hace que la mente, ¿no? Empiece a girar un poquito más rápido y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Bueno, al menos no en momentos en los que estamos ansiosos. El otro lado, bueno, y por otro lado es la austeridad, ¿no? Que nos ayuda a desarrollar la resistencia a lo que suceda. Entonces, bueno, tenemos la recitación de las escrituras que nos indica, ¿no? Un poco de que también para estar en este camino, pues también necesitamos un poquito de ayuda, ¿no? Un poquito de ayuda teórica para entender, para poder comprender, ¿no? Entonces, las escrituras sagradas, en este sentido, pues bueno, podría ser los Yoga Sutra de Patanjali, los Upanishads, que son estos textos védicos, sagrados de la cultura hindú. Y bueno, y luego es la entrega a Dios, que en este caso podríamos decir que Dios no significa un ente, ¿no? Fijo. Cada quien podríamos tener, ¿no? una idea, un concepto de lo que es Dios. Puede ser una energía, puede ser no sé, la conciencia en sí, en general. No tiene que ser este Dios con una imagen, con un cuerpo, ¿no? Y desde la práctica de yoga en la que yo estoy, ahora sí que siendo un estudiante, se practica el yoga tántrico no dual. Entonces, por lo tanto, no existe una deidad como tal, ¿no? Sino que se habla de la conciencia como un todo, y entonces esta conciencia se manifiesta de diferentes maneras, existiendo por sí misma, que es Shiva, y materializándose, ¿no? en el día a día, como es la Shakti, ¿no? Entonces, bueno, la tercera práctica es la asana, que es la práctica de las posturas, que es la que todos conocemos, ¿no? Que la práctica de posturas de Hatha Yoga, que son las posturas que se ponen, ¿no? en las revistas y que se tuercen y se paran de cabeza, etcétera. Pero como podrán ver, es apenas el tercer escalón, ¿no? Para acceder al verdadero yoga, ¿no? Luego está el cuarto, que es la cuarta práctica o la cuarta rama del yoga. O sea, rama es más bien es un concepto, bueno, una palabra más propia. Es el pranayama, que es la técnica del control de la respiración, ¿no? O de la respiración consciente. Es de las más difíciles. ¿Por qué? Porque así como, no sé, la práctica de las asanas, las posturas más sencillas, como por ejemplo Shavasana, que es tirado en el piso, ¿no? Acostado con los ojos cerrados, al parecer es la más sencilla porque pues estás descansando, no estás haciendo absolutamente nada. No es cierto, porque al mismo tiempo necesitas estar consciente, ¿no? Y entregado, ¿no? Entregado a recibir todos los beneficios de la práctica de las otras asanas, de las otras posturas. Entonces el pranayama se convierte en una práctica compleja. ¿Por qué? Porque todos respiramos todos los días, ¿cierto? O sea, no podemos estar sin respirar y se vuelve un acto inconsciente. Pero entonces, ¿cómo vuelves consciente este mecanismo del cuerpo para estar vivo? Pues entonces significa que tienes que estar presente, ¿no? En todo tiempo. Y hay diferentes técnicas de pranayama que nos ayudan en diferentes cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para aquietar los sentidos, para aquietar la mente, incluso para refrescarnos. Ahorita que está haciendo un montón de calor, pues bueno, existen técnicas de respiración para refrescar el cuerpo. Después tenemos la sexta rama, que es dharana, que es la concentración. Este es uno de los puntos que ahorita, en nuestra época, nos cuesta muchísimo trabajo. No poder estar concentrados ni 5 minutos, es más, ni 1 minuto en una sola actividad. Tenemos que estar todo el tiempo haciendo una cosa, otra cosa, mientras estás, no sé, preparando tu tarea, ¿no? Ya estás dibujando, estás viendo otra cosa, estás platicando, estás mandando un mensaje, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes lograr una concentración? Pues a partir de la contemplación, ¿no? Y entonces sigue la siguiente rama, que es la Dhyana Yoga, que es la meditación. Y la meditación
ya es el penúltimo eslabón, el penúltimo escaloncito para acceder a este estado que es el yoga, ¿no? Y bueno, de la meditación podríamos hablar muchísimo, pero yo estoy segura que muchos ya más o menos no saben de qué se trata. Y por último, para realmente acceder al yoga, pues está el samadhi, que justamente es este estado de absorción profunda o es un estado de unión con el absoluto, ¿no? Entonces, si hicimos todos los demás pasos, entonces podríamos acceder a este. Y para mí, una de las imágenes que mejor representa o ilustra esta serie de acciones es este Shiva danzante o Shiva Nataraj, que es bueno, dentro de las deidades hindús, estas se manifiestan de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque todas tienen personalidades distintas y todas de alguna manera representan el todo de la conciencia en sus diferentes manifestaciones. Entonces, en esta manifestación es este Shiva danzante, y aquí es cuando lo empiezo ya a relacionar un poco, o bastante, ¿no? con todo lo que hacemos en el estudio, ¿no? de la práctica de las artes, que es justamente el análisis, ¿no? de la imagen. O sea, este Shiva danzante es un Shiva que representa la danza de la creación y de la destrucción. Entonces es un momento en el que Shiva se abre y se presta a la conciencia universal a través de una danza que lo destruye todo, pero que al mismo tiempo esa destrucción va a dejar el suelo fértil para que nuevamente se puedan manifestar, ¿no? la conciencia y los objetos y las cosas y todo lo que sucede en el universo, ¿no? Entonces, bueno, es que se cuenta, ¿no? Que Shiva estaba danzando, o sea, de repente se dice que Shiva puede hacer muchas cosas. Shiva puede pasar 1.000.000 de años danzando, así como puede pasar 1.000.000 de años meditando y 1.000.000 de años haciendo el amor, ¿no? Entonces, es esta imagen universal del todo desplegándose ante la conciencia suprema. Entonces, bueno, a mí me encanta esta imagen de Shiva Nataraj. Y la podemos leer muy sencilla, bueno, no muy sencilla, pero sí, ya que conocemos los elementos, ¿no? O sea, Shiva está rodeado de este círculo que representa justamente, ¿no? O sea, el círculo vital de la vida, ¿no? O sea, así como del nacimiento, la muerte, pero está rodeado, bueno, tiene esos puntitos que tiene alrededor, son llamas, que representa a Agni, que es la flama vital, es la llama, ¿no? Que lo destruye todo, pero que al mismo tiempo purifica, así como en los sembradíos, ¿no? Cuando se han visto que cuando cortan la caña, después queman el piso, supuestamente para que el piso se regenere, bueno, y quitar la basura, obviamente, ¿no? Pero hay muchas prácticas de quemar el piso para que el piso también se nutra, ¿no? De la ceniza. Sin embargo, obviamente a veces no funciona, ya después eso lo hablaremos porque es otro tema. Sin embargo, es esta llama, ¿no? Que así como fulmina o elimina todo del universo, pues también, ¿no? Se genera el nuevo renacer, ¿no? Entonces todo eso rodea a Shiva que está danzando y si se dan cuenta tiene 4 manos, bueno, 4 brazos. Esta cuestión de ponerle muchos brazos a las deidades hindús tiene que ver justamente para representarlos y separarlos de nosotros los humanos, ¿no? Porque ellos al tener tantas manos, tantos brazos, es como una simbología de su naturaleza divina, ¿no? De que pueden hacer muchas cosas. Entonces, Shiva, por un lado, tiene en un brazo, es el brazo derecho, que está en la parte de arriba, un tambor. Este tambor es el tambor que marca el ritmo justamente de la danza, pero al mismo tiempo tiene que ver con el sonido, pero también marca el tiempo. Y entonces, bueno, y este sonido, ¿no? que retumba, que
tiene, bueno, que saca estas ondas, ¿no? Que al mismo tiempo marca el ritmo de la danza frenética en la que está danzando Shiva, y por eso tiene los pelos, ¿no? Alborotados. Esto nos da la idea de que hay un frenesí en esta danza. Y en los pelos de Shiva está atorada la diosa Ganga. En algunas imágenes se puede ver, en otras no, pero por eso tiene o sea, los pelos de Shiva están como una red que sostiene a la diosa Ganga. La diosa Ganga es esta diosa del río Ganga, Ganges, que es un río sagrado en la India. Y bueno, habla también de los ciclos, ¿no? Porque Gangas, cada ciclo de renovación del universo, baja y renueva, ¿no? Porque justamente también cuando los hindús mueren, una de sus intenciones es, propósitos, ¿no? Es morir y que su cuerpo sea quemado en el río Ganges, porque el río Ganges justamente tiene esta cualidad de desaparecer todo el karma de tu vida. Y entonces rompe con el ciclo karmático de la reencarnación. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya una vez, si te moriste y te quemaron en el Ganges y tu cuerpo se deshizo en el Ganges, significa que ya no vas a tener que renacer. Ya terminaste, ¿no? Tu viaje en este ciclo, ¿no? En los diferentes ciclos. Por otro lado tenemos la llama, Agni, que del lado del brazo izquierdo, que como decíamos es esta flama, ¿no? de la creación y de la destrucción. Después el brazo izquierdo está atravesado, ¿no? Atraviesa el cuerpo, atraviesa el corazón. Entonces tiene que ver con esta parte del olvido, ¿no? O sea, a veces cuando nosotros estamos en estos caminos, ¿no? De la búsqueda, de encontrar, ¿no? Ver, ¿no? Más allá de nuestras limitaciones humanas, personales y emocionales, pues se nos olvida que estamos en este ciclo. Entonces esa mano significa esto, pero al mismo tiempo el pie que está arriba, el izquierdo, es el volver a reconocerte y a reconocer que estás en el camino, ¿no? Entonces es un regreso. Y el otro pie está aplastando a un enano, que es el enano de la ignorancia, del olvido, que se nos olvida. No sé si les pasa, ¿no? Que a veces nos ponemos ansiosos, nos ponemos deprimidos o andamos fuera de nosotros. Es porque se nos olvida estar aquí y ahora, ¿no? Estar presentes, estar viviendo, ¿no? Y observando y en contemplación de lo que suceda. Y luego en la imagen esta de acá vemos una lunita. ¿Ya vieron esta lunita que está aquí? Es una lunita, es la luna nueva, que es la luna de Shiva. Porque en la luna nueva es cuando justamente en febrero, en luna nueva, se hacen los festejos a Shiva, que es al Shiva meditador, el Shiva que medita. Porque justamente esa media luna es la luz, el primero filo de luz que se proyecta en la luna y que tiene que ver simbólicamente, ¿no? También con el despertar de la conciencia. O sea, esa pequeña luz, esa pequeña uñita, ¿no? Es la que nos recuerda que aquí estamos iniciando el camino, ¿no? Entonces, bueno, hay una pose de yoga que es justamente Natarayana, la postura de Shiva danzante, y es esta, ¿no? Y se las quería compartir. Pero bueno, todo esto tiene que ver porque, con la exposición, porque de alguna manera sin haber tenido estas experiencias, ¿no? de conocer y de explorar la mente, pero al mismo tiempo también de reconocer el trabajo, ¿no? Personal que podemos o tenemos la oportunidad de realizar a través del yoga, es que me permití, ¿no? Empezar a juntar algunas piezas. Y entonces empecé a pensar cómo puedo unir. O sea, quiero exponer algunas piezas, pero no tienen nada que ver unas con otras. Pero al final de cuentas, cuando permaneces en un estado de contemplación, puedes encontrar la unión, ¿no? entre esas piezas que quedan sueltas. Este es un mantra, que es una de las prácticas también que realizamos todo, pues, día a día, y que
o sea, son cantos que se repiten una y otra vez, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el Purnamada, que habla sobre la esencia, ¿no? Y la esencia verdadera y la esencia completa de todo y perfecta. Entonces dice que si a lo completo y a lo perfecto se le quita una parte, lo único que queda es lo perfecto y lo completo. Y eso me encanta, me parece fascinante, porque siempre nos sentimos incompletos, ¿no? O sea, cuando decimos, es que cómo me gustaría ser más alta, ¿no? O cómo me gustaría tener el pelo lacio. A mí me encantaba tener el pelo lacio, entonces ni lo tenía lacio ni lo tenía chino. Y ahora que ya me vale, pues se me enchinó, así tengo 1 año y medio que amanecí un día y ¡poink! Se me enchinó el pelo. Y era eso, o sea, precisamente que mi pelo es chino. Y justamente es de herencia de mi padre biológico, que lo conocí cuando tenía 20 años y fue la primera y única vez que lo vi, ¿no? Pero entonces, él no que ese desvínculo, ¿no? de mi historia personal me había generado esta sensación, este sentido de no pertenencia. Entonces, nunca pertenecía a mi familia, nunca sentía que pertenecía a mis amigos, después en el trabajo, etcétera. Pero, y entonces ahora que, o sea, leyendo este mantra, obviamente la primera vez no lo entendí, hasta que lo canté yo creo que como unas 200 veces, es que logré de alguna manera, ¿no? que mi mente lo asimilara. Y no solamente mi mente, sino que el cuerpo. Entonces, por eso el yoga se trata sobre unidad, ¿no? Unidad de la mente, el espíritu, el alma y el cuerpo físico. Entonces, cuando tú cantas el mantra, de alguna manera tu mente lo asimila y por lo tanto tu cuerpo lo encarna, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la pronunciación es en sánscrito. Yo no sé hablar muy bien sánscrito, ni sé hablar sánscrito, ni lo entiendo, pero al final, pero estos mantras tienen tantos así, cientos de años que ya tienen una carga, ¿no? Una carga pues no solamente simbólica, sino que también una carga de una conciencia colectiva, ¿no? De las personas que lo cantan. Entonces dice Om Purnamada, Purnamidam, Purna, Purnamudhyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnamevava Shyate. Y al final, bueno, lo repites varias veces y al final pides, ¿no? Con Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti significa paz, con paz y amor, ¿no? Entonces, no sé si les pasa que cuando piden algo al universo, ¿no? Siempre nos dicen, decrétalo, ¿no? Entonces dicen, yo quiero, no sé, que me vaya muy bien en el amor, quiero a mi, no sé, al amor de mi vida que me llegue, ándale, pues clash, y la vida te lo manda, ¿no? Pero te lo manda bien traumado, ¿no? O te lo manda justamente con todas las cosas que a ti no te gustan. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera tú mismo te estás buscando para inconscientemente, ¿no? Superar, ¿no? Y trascender. Entonces, Om Shanti Shanti es, sí, te pido esto, pero con amor y con paz, o sea, mándamelo bonito, suavecito y con amor, ¿no? Entonces, por eso se dice Om Shanti Shanti. Entonces, bueno, en todo esto, ya me acerco ya a la parte de la exposición. Esta es la pieza que el grabado, es esta serie de grabados que hice a lo largo de mi primer semestre y que era parte de un trabajo que nos dejaron sobre algún tema. Yo decidí el abandono de mi padre y de alguna manera ligarlo con la parte de la salud, pero entonces, y el corazón, es un corazón hecho de cera, de pliegues de cera, de láminas de cera. Entonces hice esa pieza, se la regalé a mi mamá y mi mamá siente como la pieza en sí, yo creo que bueno, yo creo que sí les pasa a ustedes a veces, ¿no? Y a todos nos ha pasado, que cuando las piezas no tienen esta carga o como no están hechas en plena conciencia del todo, no funcionan, ¿no? Entonces obviamente mi mamá agarró el libro de artistas y lo botó y está lleno ahorita de polvo, pero rescaté la placa de uno de los grabados, que es y que es la que más me gustaba, que es un autorretrato. Y a mí me operaron del corazón cuando tenía 2 años y esa cicatriz siempre representó así ahora sí que el símbolo de mi inseguridad, ¿no? Porque a mí no me gustaba que me vieran la cicatriz, porque todo el mundo llegaba y me preguntaba así, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y
pues era así como de, ay, pues me operaron del corazón, ¿no? Y entonces así como, uy, está malita, uy, está enferma, pobrecita, ¿no? Entonces, pues sí era un estigma, ¿no? Que yo solita también me adopté. Y que hace unos años de repente decidí, pues, dejar de importarme sobre la cicatriz y pues así, por arte de magia, la gente dejó de preguntarme qué me había pasado. Ya nadie ni la ve. Es más, me dice así, ¿de dónde está? Ah, yo, pues las tengo que enseñar, ¿no? Aunque traiga un escote o lo que sea. Entonces, estas piezas habían estado en el limbo, no había encontrado como, para mí eran importantes, no sabía por qué, pero pues es claro, ¿no? Ahí está. Pero pues a veces uno está un poco distraído, ¿no? Y entonces, más adelante empecé, a 20 años, hace 20 años empecé a trabajar los bordados, que eso ya algunos de ustedes ya los conocen, ya saben más o menos de qué van, pero este es un laberinto que empecé a hacer hace 5 años y me tomó 3 años hacerlo. Empecé de manera muy intuitiva y de alguna manera se fue ordenando, ¿no? Con empecé a ordenar cuál era la intención del trabajo que quería hacer con los bordados, ¿no? Pero no fue hasta el año pasado que empecé a cuestionarme qué era lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, ¿no? Y a mí en la carrera, cuando yo empecé a estudiar, a mí cuando tomaba pintura o dibujo, pues siempre me reprobaban porque soy malísima, dibujo muy mal y pinto peor. Entonces, los maestros de pintura me decían, es que esto que haces no es pintura, o sea, estás haciendo ensamblaje, eso es escultura. Y entonces a mí siempre, pues dije, bueno, pues lo voy a asumir, lo voy a hacer, ¿no? Consciente 100% que es que a mí me gusta trabajar lo tridimensional, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer bordados, pues no encontraba, ¿no? Porque me causaba mucha inquietud y no lograba, ¿no? Congeniar entre la idea y la obra. Entonces yo decía, bueno, pues son dibujos, ¿no? Entonces me convencí, sí, son dibujos de patrones repetidos que hacen nuevas composiciones, entonces estoy trabajando dibujos, etcétera. Pero justamente después de hacer la formación del maestro de yoga, que es para maestros y para practicantes, y yo la tomé más como por practicante, empecé a descubrir que sí, que efectivamente hay una forma, pues, muy consciente y muy directa de trabajar, aunque parece que no, ¿no? Entonces, cada vez que yo bordaba, tocaba los bordes del hilo con la tela, y entonces yo decía, es que estos son relieves, esto no es un dibujo. Entonces dije, bueno, entonces es una escultura, no es un relieve. ¿Por qué? Pues porque tiene volumen. Y después, bueno, obviamente, como podrán ver, estos están enmarcados, porque pues era lo lógico, ¿no? O sea, es un bordado que va enmarcado, ¿no? Pero después dije, bueno, no tienen que ir enmarcados, ¿no? O sea, tienen que salir, ¿no? Y pues yo tengo como formación, bueno, soy escultora, entonces pues ahí está, y me pareció interesante, ¿no? Descubrir los pliegues de la tela y descubrir el volumen de los objetos que utilizo para la realización de estos bordados, como son los arillos, ¿no? Estos aros. Y después, ya poco a poco, ya conforme fui adentrándome en el trabajo, me di cuenta que los patrones que yo hago, que son estos que dibujo y que se repiten una y otra vez, pues tienen que ver, ¿no? con esta búsqueda del orden, del mismo pensamiento, ¿no? O sea, cuando estoy bordando tengo que estar contando. Entonces tengo que contar la tela, esta tela que ven acá, se llama cuadrillé, y cada uno de los cuadritos mide entre 1, máximo 2 milímetros. Entonces, para lograr que el patrón se repita y funcione, entonces hay que contar. Entonces se convirtió en una actividad contemplativa y meditativa de alguna manera, porque había que estar repitiendo la acción una y otra vez. Y entonces ahí es cuando encuentro la relación, ¿no? con
el yoga, con la repetición de mantras, con la repetición de asanas, ¿no? Porque justamente lo que te ayuda, ¿no? a que tu cuerpo se fortalezca es precisamente la repetición y la práctica de las posturas. Y lo que te permite también acceder a una mente más tranquila es respirar tranquila y hacer unas repeticiones de respiraciones. Entonces, el contar me regresaba a mi práctica, ¿no? del yoga, al contar, respirar, no desesperarme y querer botar y quemar los bordados, porque sí se convierte en una actividad muy desesperante en ocasiones. Y al mismo tiempo, cuando esta idea, ¿no? de la creación y de la destrucción, ¿no? en estos ciclos, pues es la misma relación que yo veo con el ciclo de los procesos creativos, ¿no? O sea, hay días que te sientes muy creativa, hay días que no, hay días que produces mucho, hay otros días que no, y el error siempre está ahí, constante, todo el tiempo, ¿no? Pero el chiste es visualizarlo, verlo, reconocerlo. Entonces, en estas piezas empecé a ver que a mí lo que me interesaba también es que se viera el error, y que se les voy a pasar estas de acá, voy a pasarme rápido estas, ¿no? Que se viera el error y la falla en los bordados, porque cuando estás bordando, y no sé, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estaba en algún lugar público y llegaba una viejita y me veía bordando, pues obviamente las autoridades en el bordado son las viejitas, o sea, y yo empecé a bordar así en la sala de mi casa, sin ninguna idea de absolutamente nada, y entonces las viejitas se acercan y te dicen, ¿qué estás haciendo? Y yo así como, bordando. Y dice, ¿para qué es? Y yo, para nada. Y dice, ¿cómo? ¿Pero qué va a ser? ¿Va a ser una carpetita? ¿Va a ser una almohadita? ¿Va a ser un...? Y yo así, no, pues nada, o sea, es nada. ¿No? O sea, pues, no, pues, ¿qué les puedo decir, no? Y entonces, en ese momento, todas, o sea, me pasó creo que como unas 6 veces que llegaban y me arrebataban el bordado y lo volteaban. O sea, no les interesa lo que ven de frente, sino lo que se ve por detrás, que significa que haya un orden en los patrones. Entonces, si hay un orden, si no hay un caos en la parte de atrás, es que entonces sí sabes bordar, ¿no? Entonces te validan y entonces ya sales, bravo, ¿no? Y bueno, entonces para mí era como muy importante porque precisamente todo este proceso no es un proceso, por así decirlo, mecánico, sino que también es todo un proceso, ¿no? de la misma proyección de mí, de mi mente, de cómo funciono, y de mis propias frustraciones, ¿no? Porque había ocasiones en las que ya pasaban, no sé, unos 20, 50 patrones que había hecho y me daba cuenta que el 50 antes de haber empezado la otra secuencia estaba mal. Entonces lo que hacía es que desbarataba todo y volvía a iniciar solamente para arreglar una sola puntada. Pero entonces después dije, no, pues, o sea, como, ¿por qué estoy tan loca, no? O sea, se supone que estoy haciendo yoga, o sea, se supone que tengo, ¿no? Que, embraced, ¿cómo? No sé cómo sigue embraced, como abrazar, ¿no? Asimilar las situaciones que suceden continuamente. Entonces, por ejemplo, este bordado, no sé si se dan cuenta, en la parte de aquí, esta línea que se ve aquí, es porque me equivoqué. En lugar de contar 4 hilos, en lugar de contar 3 hilos, conté 2, puse 2. Entonces, todo esto está hecho con 2 hilos, después me equivoqué y puse 3 hilos, y luego me equivoqué y puse 2 hilos, ¿no? Entonces, se nota, y estuve a punto de regresar y deshacerlo, pero bueno, o sea, estamos practicando también, ¿no? La aceptación y soltar, ¿no? Después también empecé a notar que cuando ponían los bordados a contraluz, se generaban estas nuevas imágenes, ¿no? Y entonces me interesó muchísimo, ¿no? Justamente dejarlos así, ¿no? Entonces el negro se mueve, ¿no? Entonces se convierte en una pieza que se puede ver tanto a contraluz como pegado a la pared, ¿no? Entonces ahí es cuando dije, bueno, pues entonces estos bordados no son bordados, son esculturas. Y entonces ahora es que me engolosiné y me puse a pensar, ya justo cuando me invitaron a la exposición, en hacer piezas que fueran esculturas y no solamente bordados. Entonces el bordado se convierte en un pretexto, ¿no? para explorar el volumen con diferentes materiales como la tela, el hilo y los aros, ¿no? Y
Y bueno, la verdad es, les voy a confesar, también fue porque alguien me dijo que yo no parecía escultora porque no exponía escultura, ¿no? Entonces ahí me pegaron en mi ego, entonces decidí, ¿no? Decirles que sí, soy escultora, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de otras fluctuaciones mentales, ¿no? Que suceden en mí. Y bueno, seguí experimentando con los materiales. Este es un hilo metálico que se volvió un dolor de cabeza, pero entonces aquí es cuando encuentro que tanto mi práctica artística como mi práctica de yoga convergen así a la perfección, ¿no? O sea, este hilo se rompe continuamente. Entonces estaba a punto de botarlo, ya dije, ay, pues sí, o sea, hay que rendirse, ¿no? El yoga también dice que hay que rendirse y no clavarse, ¿no? O sea, el desapego, Nayeli, el desapego, pero resulta que no, o sea, que también a veces hay días, hay momentos y hay situaciones en las que hay que ser persistente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el resultado va a ser o sea, ni siquiera el resultado visual es lo que importa, sino que lo que importa es ese proceso que te llevó, ¿no? a la culminación y a la pieza final. Entonces, me clavé y dije, bueno, no, lo dejé un rato, la verdad sí lo dejé como unos 3 meses y lo retomé porque ya estaba harta de que se rompía el hilo, de que se atoraba, o sea, horrible. Entonces, lo retomé y lo retomé ya con un poquito más de paciencia y con cariño, ¿no? Entonces, bueno, no sé, bueno, no, les podría contar como diferentes cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que me interesa, por ejemplo, son estas últimas piezas, que son, digamos, como la síntesis, ¿no? De todo ese proceso, porque estas piezas me tomaron, cada una no me tomó más de 2 horas hacerlas, o sea, me tomó entre 2 a 3 horas, esta de aquí es la que más tiempo me tomó, pero estas, yo ya estaba, pero bien experta en cuestiones de bordado, entonces no te tomó nada, pero es la síntesis. ¿Por qué? Porque son los patrones, o sea, todos los patrones que, no todos los patrones, pero sí algunos de los patrones que están en ¿no? Tomo solamente un patrón o 2 y los hago en la forma, en estas, ¿cómo se llama? En estas piezas únicas, ¿no? Entonces, digamos, podemos decir que es la síntesis, pero al mismo tiempo es la proyección amplia, ¿no? De todo el trabajo allá, porque estas, aunque me tomaron cada una hacerlas más o menos unas 2 horas, por ejemplo, esta me tomó 3 meses, esta me tomó, ¿cuánto fue? 4 semanas, y esta me tomó 6 meses, y ni siquiera está terminada, ¿no? Entonces, y estas me tomaron 2 horas, ¿no? Pero lo que a mí me gustó, lo que disfruté de estas es que estas ya las pude pensar como un conjunto que puede ir creciendo y posteriormente se puede ir convirtiendo en un mural, ¿no? Es un mural que es un relieve, pero que al mismo tiempo es un dibujo, pero al mismo tiempo es una composición, pero al mismo tiempo es un bordado, ¿no? Y por supuesto es una escultura. Entonces, esta cuestión de los patrones de pensamiento, de los patrones de comportamiento, me encanta ver cómo se pueden ilustrar, ¿no? O cómo yo puedo hacer unas analogías, ¿no? Muy imaginarias, que yo me las imagino nada más, porque la verdad es que tampoco es que tenga que ser, ¿no? O sea, no les puedo decir, es cuando estaba pensando en mi gatito que se come toda mi comida todo el tiempo, ¿no? O sea, no es eso, sino, o sea, no es algo sistematizado, sino que más bien me gusta ver, ¿no? Como dice el yoga, ¿no? O sea, cuando tú ordenas tus pensamientos, cuando tú logras de alguna forma discernir entre lo que es lo que funciona y lo que no funciona en tu mente, lo mismo sucede aquí, ¿no? O sea, ahora lo puedo ver súper claro, ¿no? O sea, ¿qué hilos funcionan con qué puntadas, qué colores funcionan para qué patrones, y etcétera. Entonces, es un trabajo que
como dice, ¿no? Como dice, ¿no? Menos es más. Y eso siempre es, creo que muy certero, ¿no? Pues bueno, me encantaría seguirles contando y así experiencias, pero pues creo que ya me pasé un poco del tiempo. Y bueno, para finalizar, ¿no? O sea, esta cuestión de del mantra y de compartir con ustedes, ¿no? Estas experiencias de mis fluctuaciones mentales, ¿no? Que al mismo tiempo las vi de alguna manera ya más ordenadas y relacionadas a este orden, ¿no? De los patrones, porque bueno, cada uno de los bordados son repeticiones de patrones, así como los pensamientos, ¿no? Los pensamientos se repiten una y otra vez, pero ¿qué pasa cuando los ordenas? Bueno, pues quedan cosas muy lindas, ¿no? Que a mí me gustan como estas cosas, ¿no? Y bueno, también esta práctica, ¿no? del yoga, de alguna manera me ha ayudado pues sí, a vislumbrarme, proyectarme en el futuro un poquito más hacia mi práctica, ¿no? de docencia, y que entonces me encantaría, ¿no? Compartirla con ustedes, ¿no? Entonces, este es un mantra que pide, ¿no? Para el bienestar de la comunidad, ¿no? Entonces, en nuestra comunidad, aquí en Artes Visuales, que cada vez somos un poquito más unidos, ¿no? Pues quisiera compartirles ¿no? Que la traducción es que nuestra comunidad de maestros y estudiantes seamos protegidos juntos, que juntos disfrutemos del fruto de nuestras acciones, que juntos obtengamos fuerza interior, que nuestro conocimiento esté lleno de luz, que jamás haya enemistad entre nosotros. Y bueno, se canta algo así, ¿no? Es como, bueno, se llama Saha Navavatu. Entonces es Om Saha Navavatu, Saha Nau Buk Naktu, Saha Vidyam Karabe Behei, Tas Yevi Nava Ditamatsu Ma Vidvisha Bahei. Y Om Shanti Shanti. Entonces, que en comunidad estemos siempre, ¿no? Unidos. Y bueno, es algo de lo que quería compartirles. Y bueno, no sé si tengan algún comentario o si alguien quiera venir, le puedo regalar un pequeño obsequio. No tengo muchos, pero si alguien hace preguntas, le podría regalar algo. No es cierto, ni en chantaje, no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, pero muchísimas gracias. Dejo de compartir. ¿De qué obsequio estamos hablando? Les voy a decir, son unos inciensos traídos de la India. Están hechos a mano. Allá va una representante de cuarto semestre que le des todo. Dice. Ok, ahí lo prenden y se lo comparten. 12 estamos aquí. Ok, ¿cómo dijo de compartir? Ya 13 con la que fue. Ok, ¿alguna duda, jóvenes? No, aquí ya no hay dudas. Apenas aquí hay una, creo. Fue mucha teoría por el día de hoy. Pues, ¿dudas allá, Elio? Elio, si no tiene dudas. ¿No? Quiero agradecer, pues, públicamente. Espera, aquí Adriana tiene una. Adriana tiene una. Ok, tú dile. Maestra, con todo lo que hizo en las actividades, lo que viene siendo del yoga y lo demás, ¿usted cree que le haya dado como esa terapia y reflexión mental para poder superar, por ejemplo, otras fases como del ego o de tanto como tramos así como que psicológicos que uno va pasando así por la vida? Sí, podría servir como terapia tanto como personal o para la misma comunidad. Bueno, aquí me preguntan que si el yoga me ha servido como algo de terapia, ¿no? Para poder superar algunas situaciones, pero pues, tanto personales como del ego, ¿no? También de superación del ego. Y no puedo decir que sea una terapia, porque en las terapias, digo, también existen, ¿no? Estos métodos para apoyar, ¿no? A superar ciertas situaciones.
La diferencia aquí con el yoga es que con el yoga no superas situaciones, no como tal, sino que más bien aprendes a domar tu mente para que esas situaciones no te afecten, ¿no? Entonces, en el recuerdo, en la memoria, se albergan, ¿no? O sea, cuando estos traumas pasan, ¿no? O estos recuerdos pasan por nuestra mente, que nos generan sufrimiento, entonces es cuando surgen como los traumas. Pero lo que ayuda el yoga no es tanto hacer una terapia, sino que más bien te ayuda a que tu mente esté controlada y en orden para que entonces no te afecten. Y entonces no significa que no tengas malas situaciones, no significa que no pases cosas malas y que no te sientas mal por algo. No, sí sucede, pero entonces con el yoga ayudas a tu mente a entenderlas. Y como las entiendes, entonces deja de alguna manera de afectarte tanto y dejas de vincularte con ellas, ¿no? De identificarte con ellas. Entonces es muy bueno porque entonces significa que cuando te vuelva a suceder otra cosa traumática, entonces el trauma va a ser menor, ¿no? O ya no va a haber trauma, ¿no? Porque tu mente ya está de alguna manera domada, ¿no? Pero gracias. Listo. ¿Quedan por ahí algunas dudas, maestro Helio? No. Bueno, entonces, pues como líder del cuerpo académico 92 Arte y Sociedad, quiero agradecer pues a los maestros que estamos conectados, incluida yo, ¿verdad? Y al maestro Santiago Scott, que ha aguantado ahora sí que todas las sesiones. Yo espero que luego nos haga comentarios para autoevaluarnos. Y muchísimas gracias, maestro Santiago. No sé si quiera platicar alguna cosa o si está por ahí o si se le olvidó apagar su cámara. Pero bueno, ya le agradezco. Muchas gracias, maestro Leodoro. Muchas gracias, maestra Nayeli. Y así, siendo las 2:25 del viernes 19 de mayo de 1900, es que así de largo se sintió, del 2023, damos por clausurado el día de hoy nuestro 6º Congreso Nacional de Sincretismo Artístico. Muchísimas gracias.